La semana pasada les contamos que estuvimos en el Congreso Internacional de la Reactivación Petrolera en las regiones de Piura y Tumbes. Esto se realizó en Talara. Fue un éxito rotundo la presencia de tantos expositores de más de 10 países que participaron y que nos dieron luces sobre lo que puede ser el potencial de negocios y de explotación y exploración petrolera en el Perú. Por eso, y uno de los expositores que destacó fue nuestro invitado de hoy en la entrevista de portada. Se trata de Asaid Bandach, quien es gerente técnico y de recursos de la información de Perú Petro. Y como pocos, tiene no solo en su cabeza, sino en un PowerPoint que vamos a compartir, una data que a ustedes les va a impresionar. Buenas noches y bienvenido, Asaid. Gracias por estar aquí. Gracias por la labor que llevas tú de promocionar la actividad, de reponer las reservas del Perú, ¿no? Porque son importantes para nuestra independencia hidrocarburífera. No, por supuesto, es nuestra misión, es nuestra tarea. Vamos a ser apoyados por 11 láminas que nos ha preparado gentilmente Asaid Bandach con su equipo, pero vamos a hacerlo muy rápidamente, tratando siempre de hacer docencia, amigos. Vamos, señor director, con la primera lámina, que nos habla de las cuencas hidrocarburíferas del Perú. Asaid, ¿qué nos puedes comentar? Acá les puedo comentar que el Perú, a pesar de tener 18 cuencas hidrocarburíferas, solamente ha desarrollado 5 cuencas, ¿no? Y de esas 5 cuencas, la más antigua es la cuenca Talara. El primer pozo perforado en América fue en Estados Unidos, en Titusville, en 1869. Y en el Perú, en 1864, se perfora el primer pozo. O sea, nuestra industria es tan antigua como la industria americana y no hemos llegado a desarrollar todo el potencial que tenemos. Estas 5 cuencas acumulan más o menos 1.5 billones de barriles de hidrocarburos equivalentes, de los cuales el 60% corresponden a la cuenca Talara, que tiene más de 160 años de exploración. Entonces, es importante explorar las otras cuencas para poder reponer las reservas que son necesarias para la autosuficiencia energética de nuestro país. La segunda lámina nos habla de la producción histórica de petróleo. Esto es bien interesante porque, como ven, amigos televidentes, habla de lo que ha sido el comportamiento de la producción petrolera del 94 al 2024. Claro. Aquí es importante destacar que solamente estamos tomando en cuenta el periodo de creación de Perú Petro, que lleva 31 años, ¿no? Hemos tenido la caída sustancial de la producción de petróleo. Llegamos de 132.000 barriles, actualmente estamos produciendo 40.000. Si no hubiera sido por Camisea, que fue descubierta en 1984, seríamos prácticamente importadores de hidrocarburos. Entonces, netos. O sea, en el año 2018 pudimos llegar el 2006 pudimos llegar a 100 contratos, pero por temas sociales, ambientales, permisología, perdimos la oportunidad. Entonces es importante reponer las reservas porque en este momento estamos en 361.000 barriles equivalentes entre petróleo, gas y LGN, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo suficiente y por eso te felicito por la actividad que llevas y el congreso que se ha dado, porque eso está buscando mayor expectativa, mayores inversionistas que desarrollen nuestras reservas. Y por eso vamos a hablar en la siguiente lámina, Asaid, de las reservas y el recurso a nivel país. Esto es muy importante. Si podemos ver, tenemos 326 millones de barriles estándar de petróleo y tenemos 9.10 millones de gas de reserva. Nos hemos consumido 7.2 trillones desde que entró Camisea en producción. Y eso nos da una independencia de 15.2 años. Entonces es necesario poner en valor, ¿cómo se diría?, explorar las reservas por gas. Nosotros hemos descubierto gas en Madre de Dios, en la parte de la cuenca Madre de Dios, en la selva sur, y se descubrió gas en 1998. Si nosotros pusiéramos en valor esas reservas, tendríamos para 25 años. Hay que tener en cuenta que hoy día el 70% de la energía eléctrica que consumimos es generada a partir de térmicas a gas. Y nuestras reservas nos dan para 15 años más, porque consumimos más o menos medio trillón de pies cúbicos. Entonces es urgente poner en valor esas reservas porque el milagro de contar con una energía barata se va a acabar. Claro, y recordemos a los televidentes que por eso hablamos de energías renovables y no renovables. En este caso son no renovables. Por lo tanto, no es que se van a acabar mañana, pero sí a más investigación, a más exploración, más descubrimiento, constatación de riqueza y por lo tanto más años de duración de recursos. Pero estos son recursos que están descubiertos, Oscar. Entonces, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia porque el gasto está hecho. Perforar un pozo en la selva peruana cuesta entre 120 y 150 millones de dólares, que el Estado no lo puede hacer. Claro. Por eso Perú Petro cumple el rol promotor buscando inversores que hagan ese riesgo, ¿no? De acuerdo. Aquí la ventaja es que el gasto está hecho.
Y acá en la lámina 4 justamente Perupetro pregunta, ¿por qué debemos promover las actividades de exploración Mira, en pues hidrocarburos? puedes tener en cuenta que en los últimos 31 años se ha generado regalías, o sea, dinero que va a la caja del Estado de 25.000 millones de dólares. 25 mil mil millones de dólares, o sea, no es Del poca 90, cosa. no es poca No es cosa, poca de cosa. dólares. Sí, y eso va al gobierno. Y después tenemos... Ojo, perdón, solo la observación. Y eso que hemos tenido una caída en la producción de petróleo. Imaginémonos cuánto sería si es que efectivamente, como se pretende ahora, como está trabajando el tema Perupetro, empezamos a que la curva sea ascendente. Correcto, correcto. Y si te das cuenta, en Canon, que va directamente a los gobiernos regionales, universidades, distritos, se han aportado 13.000 millones en promedio, ¿no? Y eso ha representado una producción acumulada de 2.500 millones. Pero aquí hay que tener en cuenta que hay un concepto que está faltando en la lámina, es el tema del fondo social que se ha creado. Ajá. Y el fondo social siempre ha sido la preocupación que la población que vive en el lugar reciba los beneficios de la industria directamente, porque se tarda mucho en llegar los beneficios de la regalía, el canon, ¿no? Entonces, a partir del año 2021-22, se está aportando un fondo que se llama el Fondo Social, que va directamente a las comunidades que viven ahí para proyectos de infraestructura necesarios, internet, ¿no? Tema de motores, cosas que les den valor a ellos mismos y que sientan los beneficios de la industria. Algo que no tiene que ver con Perupetro, obviamente, es cómo se gasta ese dinero. Ese dinero, Perupetro se encarga de que efectivamente sea pagado, que el país ingrese los dineros como debe ser, pero ya en la administración es el reto del Poder Ejecutivo, es el reto de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales. Y ahí en la quinta lámina, señor director, hablamos del potencial hidrocarburífero peruano que es indiscutible. Correcto. Si puedes ver ahí, las cuencas peruanas, la cuenca Marañón, Ucayali, Madre de Dios, que son las que podemos apreciar ahí, Sí. se encuentran en un megatren que vienen desde Venezuela. Y vemos que Perú está, las cuencas peruanas están ahí, pero solamente hemos desarrollado fuertemente Marañón, Ucayali, pero no hemos tomado atención a Madre de Dios. Y mucho se habla de Talara, pero Talara es una cuenca madura, tiene 160 años. Entonces el futuro de la exploración peruana está en la faja subandina y en el Zócalo continental. En este momento tenemos dos empresas grandes, ¿no? Tenemos a Total, que está trabajando en el norte en un convenio, y tenemos a Anadarko, que es Occidental. Que acaba de venderle 35% a Chevron, el gigante. Y eso fue una primicia de este programa. Vamos a hablar más adelante con José González de los Estados Unidos. Y entiendo que esta semana el presidente de Perupetro, Pedro Chira, quien en este momento se encuentra en Houston promoviendo justamente inversiones, anunció formalmente que el Estado peruano ya aprobó esa operación. Estamos hablando de un proyecto, ellos piensan perforar 3 pozos exploratorios. Estamos hablando que cada pozo debe costar en promedio entre 80 y 120 millones de dólares, que eso no lo puede hacer el Estado. Entonces va a representar que traigan equipos desde el extranjero para perforar esos pozos. Aida, que en este programa, como tú sabes, hace 3 semanas estuvo Pedro Chira y él muy cauto dijo, bueno, no podemos asegurar que está el petróleo, pero Chevron no se chupan el dedo, no van a meter 300 millones, 200 millones para ver que... No, es que algo han visto. Claro, sí, ahí la ventaja es que han registrado 6.000 kilómetros cuadrados de sísmica 3D y es la sísmica más grande de este lado del Pacífico y es la sísmica más grande del Perú. Se ha marcado un hito. Si comparamos estos 6.000 kilómetros cuadrados, equivalen al departamento de Tumbes, para que dé la magnitud de la información que han coberturado, ¿no? Estupendo. Esas son las noticias que damos en este programa y que no sé por qué no la da nadie más. No entiendo yo. Bueno, vamos a la siguiente lámina, señor director. La explotación petrolera peruana versus los países vecinos. Eso es interesante, esa es la parte más Pero bonita. ubicarnos en la realidad. ¿Estamos bien? ¿Estamos de campeón? ¿Estamos ganando campeonatos o estamos perdiendo? Hemos hecho poco. Y hemos hecho poco, como te dije, el año 2008 llegamos a casi 100 contratos y de esos 100 contratos en la actualidad tenemos 5 contratos de exploración. ¡Wow! ¿De los 100? Sí, más o menos eran 100, como 30 de explotación y el resto eran como exploración. Y toda esa exploración se fue. De esos contratos, 5 o 6 perforaron, el resto se fueron, por diferentes motivos, temas, ¿no? Pero esta lámina es bien bonita porque podemos ver para el tema de Colombia, que Colombia en el lado de la selva que está en el Sunandino, que continúa con Perú, ha perforado 25.000 pozos. 25.000. 25.000 pozos. Y hacia el lado ecuatoriano, esos puntos rojos que estamos viendo, ha perforado 8.000 Ecuador. Perú dice, oye, pero Perú ha perforado 16.000 pozos. Sí, pero de esos 16.000, 13.000 están en Talara. O sea que nosotros tenemos más o menos 3.000 pozos en la selva respecto a nuestros vecinos.
Casi inexplorada. Inexplorado, o sea... Casi virgen, aunque sí sabemos que hay petróleo, hay recursos, hay gas. hay recursos. Tenemos lo de Ecuador, ¿no? Tenemos que esos pozos de Ecuador producen 300.000 barriles. Cruzan la frontera del Perú, producimos 20.000. Y hay que recordarle a los televidentes, Said, tú corrígeme, esas son las cifras, 465.000 barriles diarios de petróleo produce Ecuador. Ecuador, y el Perú 40, la décima parte. 40.000. Para que te des cuenta. O sea, y Colombia ya ni se diga, teniendo un presidente antipetrolero, que se apellida Petro, esa cosa del destino. Y produce 714.000 barriles diarios. Imagínate. Y estamos en la misma tendencia. Ahora, claro, hay dos formas de verlo, ¿no? Said, tú que eres experto. Uno, nos deprimimos, decimos qué atrasados estamos. Y la otra, que es como tú vienes a proponerlo aquí, tenemos un potencial y podemos llegar o superar a estos vecinos. Ahí Pedro anunció en la charla anterior que se iba a crear una comisión multisectorial, como se hizo con Camisea, porque el recurso existe, hay un potencial, hay que ponerlo en valor. Se va a acabar el milagro de Camisea y vamos a tener que importar. Exacto. Hubo una charla el día viernes que la dio el exministro de Bolivia y ellos están pagando a costo equivalente $20 el millón de BTUs, y nosotros pagamos $2. Entonces se va a acabar Camisea y vamos a tener que pasar esos costos a la generación eléctrica. No, y además recordemos que lo que le está pasando, ojo los políticos, ojo los candidatos que nos están viendo, los que quieren ser presidentes el próximo año del Perú, que no nos pase lo que le pasó al saliente presidente de Bolivia. Correcto. Donde obviamente el terrible drama económico, catapultado entre otras cosas por la caída de la producción, es la que ha terminado pasándole la factura. Teníamos similares reservas, ¿eh? Bolivia tenía 16, hoy día no tiene nada. Nosotros ahorita nos quedan 9 trillones de pies cúbicos, o sea, nos da para 15 años más, 3 gobiernos más. La siguiente lámina nos habla de la promoción de la exploración petrolera, que es impostergable. Exactamente, y más detalle. Si te das cuenta, en la cuenca de Llanos, ¿no? En Colombia, tiene 476 pozos exploratorios y han descubierto 14 campos. En la cuenca Putumayo, 157 pozos y han descubierto 30 campos productivos. Oriente, 367 y han descubierto 10. Cuenca Marañón, lado peruano, 115 pozos. Y esos 115 pozos han descubierto 36 campos. Pero esos 115 pozos corresponden a la década del 90 para atrás. Hemos hecho muy poco en las últimas 2 décadas. En la cuenca Ucayali es una de las cuencas más exitosas. De 71 pozos perforados, 11 han descubierto. Ahí está Camisea. En Camisea se perforaron 30 pozos, de esos 30, 2 salieron malos. A nivel mundial ha marcado un récord porque es la zona de mayor éxito por descubrimiento. Porque estadísticamente cada 10 pozos, 1 resulta descubridor. Y recuerdo tu exposición en el evento que organizó justamente Capetrol con TIL del Oriente en Ucayali y llamó mucho la atención. Y efectivamente uno no se habla mucho de Ucayali, ¿no? Como región. Pero cuando uno te escucha dices, wow, Ucayali puede cambiar su historia por completo, si es que, digamos, se pone en serio a perforar, a explorar y a explotar. Y después pasamos a Madre de Dios. Se perforaron 7 pozos, 1 descubrió, Candamo. Y en Candamo podría haber otro Camisea, que es lo que nosotros estamos apostando y estamos 3 años como Perú Petro ahí batallando para que se dé la oportunidad y para mejorar las normas que permitan desarrollar esos campos. Yo te escucho y diría, ¿cuántos países, empezando por Chile, quisieran tener el 10% de este potencial? El 10%. Exacto. Vamos a la siguiente lámina, antes que nos gane el tiempo, las zonas con petróleo y gas a nivel nacional. Ahí tienes, por decirte, en la zona 1, que es la pegada al subandino, tenemos petróleo ligero, liviano, pegado a la cuenca Marañón. En la parte media tenemos crudos medios, ¿no? Y en la parte más distal, pegado hacia el Putumayo, tenemos crudos pesados de 20 API. Petróleo libanio tenemos en la Ucayali Norte, donde está el 4. Después tenemos gas y condensados 5 y para abajo 6 y 7 son gas y condensados. Solo para que sepan los televidentes, no todos son expertos, muchos que nos ven, de hecho, te escuchan, es música celestial para sus oídos. Pero para los que no entienden, ¿cuál es la diferencia entre el petróleo liviano, mediano y pesado? En corto. En corto, el petróleo pesado parece brea y el ligero es como agüita, líquido como agüita. Pero se hacen, entiendo, blends, o sea, combinaciones. Se mezclan para poder llegar a la refinería. O para trasladarlos. Exactamente, se mezclan para poderlo Pero los 3 sirven. Los tres sirven. El mundo los quiere. Sí, el Perú lo necesita. Y el Perú lo tiene. Sí. Wow. La lámina 9 nos habla de recursos prospectivos en áreas de promoción y negociación. ¿A qué te refieres? Aquí hemos armado 54. Todos los cuadraditos en fucsia
son las áreas que Perupetro está lanzando en ese momento para buscar inversores. Wow. Hemos desarrollado lo que se llama... oferta. Sí, estamos hablando, hemos desarrollado un producto que es los convenios de evaluación técnica. ¿Y por qué hemos lanzado ese concepto? Para que las empresas tengan 2 años en evaluar y tomar la decisión de firmar un contrato y que midan el país. En este momento, a la fecha, hemos firmado 17 convenios de evaluación técnica y esperamos que la mitad, por el 100% de ellos, se convierta. Entonces estaríamos hablando de 17 o 10 contratos nuevos de exploración. Entonces, ¿qué? Evaluarían esos 11.000 millones estándar de petróleo de recursos prospectivos. Entiendo, para hablar de los CET, de los convenios de evaluación técnica, que esto es, digamos, un signo de los nuevos tiempos en Perú Petro. Antes Perú Petro, en los contratos que están terminando, porque ahora están empezando nuevos, básicamente estaba preocupado por las regalías. Y todo el mundo criticaba, ¿por qué las regalías? Hay otros países que tienen menos regalías. Pero ahora entiendo que parte de las reglas, de la convocatoria, de lo que propone a los inversionistas Perú Petro es prométeme o comprométete a explorar más. Sí, esa es una lección aprendida. Porque buscábamos unas altas regalías, ingresos para el Estado. Pero si no produce, ¿de qué regalía hablamos? Ahora hemos cambiado la concepción y la percepción. Es una lección aprendida hoy día. Hacemos los concursos por los lotes de explotación por programas de trabajo, programas en firme, porque se hacen las simulaciones y perfora 100 pozos, cuáles son los volúmenes de hidrocarburos que me va a generar y cuáles son las regalías y el canon que va a generar para el Estado. Hoy en día no se hace competencia por regalías. Lo que se busca es que lo que pagan cubra como mínimo lo que es el canon. Y esto tiene doble beneficio directo. Uno, la inversión que llega, obviamente eso va a tener repercusión económica, es decir, un impacto positivo, va a contratar más gente, etcétera, va a mover la economía. Exacto. Y la otra, efectivamente, es que estamos, entre comillas, obligando, pero en realidad es beneficio para las propias empresas, porque si exploran más, explotan más. Si explotan más, ganan más. Tiene más beneficios. Es un ganar-ganar. Estupendo. Win to win. Solo 2 últimas láminas, pero creo que está siendo muy clara la exposición de Asaid. El plan promotor de corto plazo. Eso es lo que te comentaba, ¿no? El plan de medidas de impacto rápido es salir con los TEAs. Y eso lo empezamos hace 2 años, en 2023, en enero, un 13 de enero. La decisión fue, se armó una comisión y la comisión dijo, prioricen las áreas que tienen mayor información, las que tienen menos riesgo, y inicialmente se propusieron 33. De las 33 que propusimos inicialmente se han firmado ya 17. Y ahora hemos incrementado nuestra oferta, tenemos 54. Entonces, el TEA es la primera medida para corregir el desfase que tenemos entre los contratos de explotación y exploración. Entonces, es vital, como ya lo dijo Pedro Chira, es la exploración nos va a garantizar nuestra seguridad energética porque va a reponer las reservas que no tenemos y que en 15 años nos van a causar problemas. Ahora, claro, lo positivo de esto es que la coyuntura nos favorece, se han alineado los astros, están terminando los contratos de 30 años, la salud económica del país no es como hace 30 años, es mucho mejor. En los 90, amigos televidentes, Perú tenía reservas internacionales por $500 millones. Exacto. Hoy por 86.000 millones. Miren ustedes, 586.000 millones. Bueno, entonces este país es el que dice vengan a invertir. Es otro país en realidad, a pesar de todos los bemoles y todos los problemas que todos tenemos. La última, y son tus conclusiones para cerrar esta presentación, que realmente me ha dejado impresionado y seguramente a nuestros televidentes también. Perú tiene un gran potencial para explorar, ya te lo conté. Hay 18 cuencas, solamente se han producido 5. Tenemos Madre de Dios que tiene descubierto, puede producir. También tenemos la cuenca Titicaca, que produjo en algún momento el Pirín, en los años 50, produjo 50.000, 300.000 barriles. Pero también está abandonada, porque cuando se hizo actividad hubieron problemas, conflictos. Entonces, hay un potencial por explorar. Hay recursos descubiertos en el Marañón, ¿no? En el Marañón está descubierto, que podrían producir 80.000, 120.000 barriles que los necesitamos para la refinería. O sea, hay recursos descubiertos, hay que producir, pero hay que, como dijo Pedro, hay que crear esa comisión multisectorial como se hizo con Camisea, porque recordemos, Camisea se descubrió en 84 y entró a producir 30 años después. Y ese es el beneficio que estamos viendo. O sea, tenemos hidrocarburos, es necesario incrementar las inversiones, lo que te comentaba, ¿no? ¿Cómo hacemos? El resultado son los TEAs que hemos desarrollado y tenemos que poner en valor lo que está descubierto. O sea, ya alguien pagó el tema de explorar. Exacto. Alguien pagó el tema del 39 y el 60. Alguien pagó. Están los recursos para ponerlos en producción que los necesitamos para mantener ese milagro peruano que vivimos actualmente.
De acuerdo. Estupendo. Acércate, por favor. Yo te agradezco mucho tu presencia hoy en el programa. Estoy seguro que... Les recuerdo, amigos televidentes, que si se perdieron algo de lo que dijo nuestro invitado, recuerden que el programa es a las 7 y a las 9 de la noche. Pero, más importante todavía, es que todos los programas de Tierra Adentro están en nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Recuerden que es gratuita la suscripción y que ya hemos quintuplicado a nuestros suscriptores. Así que háganlo y ahí podrán ver de nuevo, deteniendo, adelantando y retrasando la exposición de nuestro invitado. Muchas gracias nuevamente, Said. Felicitaciones a ti y a todo tu equipo por lo que están haciendo, lo sé. Y por supuesto a Pedro Chira. Este es un momento, en su momento... Hace 2 o 3 años estuvo Isabel Tafur, que quiso darle también un impulso a Perú Petro, y ahora la presencia de Pedro Chira, un hombre que conoce el sector, efectivamente yo creo que va a dar sus frutos. Muchas gracias. Yo te quería felicitar también por la labor de poner en valor y ayudarnos a poner en valor los recursos. Cuente con nosotros, este programa es de ustedes también.